Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Dios poderoso reina en medio de su iglesia. Él levanta los brazos de los que no tienen fuerzas. Él levanta los brazos de aquellos que están cansados y cargados. Como dice el Salmo, como dijo en Mateo, como dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entremos en el reposo del Señor en este día. Oh, porque hoy la gracia de Dios ha sido derramada en gran manera. El Señor nos ha llevado de una manera que no podemos negar. Él está paseándose en medio nuestro. Oh Jehová Dios, gracias, gracias Señor, gracias. Gracias por permitirnos entrada. Gracias por permitirnos acercarnos, oh, y de corazón adorarte. Oh Señor, por permitirnos nada más el pronunciar tu santo nombre. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias porque no dependemos de alguien más para que vaya y presente una ofrenda. No, alguien ya lo hizo una vez y para siempre. Fue Jesús. Y entonces ahora podemos entrar, y tú nos llamas y nos abrazas. Oh, nos abrazas al entrar delante de tu presencia. Te bendecimos, Dios, porque en ese año, el año en el cual tú has declarado que es el año donde la gracia sobre gracia sería derramada sobre nosotros, la vamos a continuar viendo, que se va a seguir en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día se hace perfecto, así como la luz de la aurora. Así va a ser la senda del justo y aquel que lo cree. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es real. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. Bendito es su nombre. ¿Quién es el hombre para que tengas él memoria? Y el Hijo del hombre para que le visites. ¿Quién es? ¿Quién es? Estamos a víspera de grandes acontecimientos. De grandes acontecimientos. Hoy, aunque estamos viendo el mover de las aguas en cuanto a tantas cosas que podemos ver con nuestros ojos, como lo que estás haciendo con el templo, Señor, sabemos que es solamente una indicación de lo que tú estás haciendo y quieres hacer con nosotros espiritualmente. Padre, permite que aprovechemos este tiempo, que lo aprovechemos, que lo entendamos, que no nos cansemos de esperar. Estamos ya ahí, estamos ya ahí. Podemos estar como los que sueñan. Y nos gozamos, Señor, no por lo que tú vas a hacer en ese templo físico, aunque damos gracias por lo que tú das, pero nos gozamos porque sabemos, Jehová Dios, que tú estás preparando una iglesia que es como un ejército en orden, que no busca lo suyo sino agradarte a ti. Hoy que aprovecha la gracia a la cual fue derramada sobre ella. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, gracias. Se quebranta mi corazón. Se quebranta mi corazón al meditar en estas cosas. Muchos se cansaron de esperar. Muchos se cansaron de esperar. Muchos dijeron: ¿y dónde está el templo? Pero el templo somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Y Él quiere una iglesia preparada, porque Él vendrá pronto. Él vendrá pronto. Yo sé que la sierva Susi, cuando estaba adorando, yo sé que en ella no estaba el cantar ese cántico: pronto vendrá el Señor. Pero el Espíritu me decía: eso es lo que Él quiere, que nosotros lo proclamemos, esa verdad, porque Él vendrá a recoger a su iglesia. Aleluya. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Santo Dios.
Santo Dios, Santo Dios. Señor quiere que conozcamos el tiempo de nuestra visitación, que no nos cansemos, que le creamos y esperemos pacientemente en Jehová. Esperemos pacientemente en Jehová. No sé por qué, pero mientras el Espíritu a través de nuestro pastor estaba derramando una palabra de vida sobre su casa espiritual, sobre su iglesia, el Señor me decía que algo muy, muy, muy especial va a pasar este domingo. Es el mes 5, el día 25 del año 25. Y vamos a ver la gracia sobre gracia derramada. Oh, Santo Dios, dispongamos nuestros corazones y creámosle a Dios, creámosle a Dios, creámosle a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ay, Santo Dios, es difícil bajar. Vamos a en esta noche a estudiar la palabra de Dios juntos. Dios les bendiga a todos. Les amo en el nombre del Señor Jesús. Estoy muy honrado de estar aquí en su casa y me siento con una gran responsabilidad de presentar la palabra del Señor. Para esto no hay nadie que sea suficiente, pero sabemos que el Espíritu Santo quiere traer una palabra y yo lo único que oro es que el Señor me permita expresarlo de tal manera que todos podamos ser no solamente edificados, pero transformados a través de ella. Aleluya. La última ocasión que el Señor me permitió estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, el Señor me llevó a Juan capítulo 1 versos 14 al 16 y les pido que por favor vamos juntos allá. Juan 1, 14 al 16. Y dice así la palabra del Señor: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. En el Nuevo Testamento, esta palabra fue usada para indicar un favor inmerecido o un favor no ganado. Siempre tiene la idea de algo completamente inmerecido, algo que nunca podríamos alcanzar por nuestras propias fuerzas o lograr. Por ejemplo, en Juan 1:14 dice la palabra de Dios, dice la palabra que Dios vino a la tierra, que el Verbo se hizo carne, y eso no es algo que algún ser humano pudiera manipular o merecer, porque no es algo que merecíamos o algo que no nos lo ganamos. Es algo que el Señor hizo voluntariamente. Ahora, eso es lo que vamos a examinar más de fondo para que podamos ver que la gracia no solo implica el perdón de los pecados. Eso no es lo único que Él nos ha dado, que no hemos ganado ni merecido. Pero vamos a ver que esto alcanza a cada aspecto del proceso de salvación. Y todo, absolutamente todo, es una dádiva de Dios Padre. Todo lo que hacemos es responder a ese regalo. Eso es todo. La gracia habla de la benevolencia de Dios. Es la entrega de sí mismo para lograr nuestra salvación. En realidad podemos limitar esa aplicación en la Biblia
si la consideramos únicamente como el perdón inmerecido del pecado, pero es mucho, mucho más. Hablamos en Hechos capítulo 20, verso 32, que dice así la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice: así que ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En Hechos 20, capítulo 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 32, ese pasaje introduce la adición de la palabra de su gracia. Y luego esa sección es concluida por el verso 35, cuando dice: más bienaventurado es más que recibir. Dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra de gracia se refiere a todo el evangelio, y eso fue lo que hablamos. Especialmente que dice que nos está encomendando la palabra de su gracia, que es capaz de sobreedificarnos. La palabra de gracia es algo que es capaz de edificar. La gracia es algo que nos hace madurar, que nos hace crecer. Podemos decir que la gracia hace que vayamos alcanzando el grado de desarrollo necesario para alcanzar esa madurez. Hablamos de que hay ciertos ejercicios que podemos hacer para dar crecimiento a un músculo. Hablamos de la edificación de un edificio, como hablando en términos de erigir una estructura. La planificación de los planos por los arquitectos y las compañías constructoras van dando ese desarrollo a un edificio hasta que está listo para ser habitado. Es un proceso. Hablamos de que en cuanto a la madurez, que es la edificación de la personalidad, el desarrollo del carácter, un crecimiento desde la niñez desde la niñez y todas sus debilidades hasta algo que llega a la madurez. Así es espiritualmente el crecimiento del hombre. Así mismo, como hablábamos, si alguien que quiere desarrollar los músculos va y hace ejercicio, va al gimnasio o se ejercita de una u otra manera, todo es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana, pero tiene que ejercitarse. Así es espiritualmente en el crecimiento del hombre nuevo. La palabra de la gracia nos equipa y nos da crecimiento y es capaz de hacernos madurar. Nos edifica de esa manera. Otra forma de decirlo sería: la palabra de gracia nos capacita para avanzar a la perfección. La gracia no termina cuando Dios nos perdona. La gracia de Dios continúa añadiendo a lo que originalmente fue dado. O sea, no es que únicamente somos salvos y recibimos la gracia, que era el don inmerecido de Dios, pero de ahí viene un proceso, y aún en ese proceso es gracia de Dios, porque no hay nada que sucede durante ese proceso que nosotros vayamos haciendo paulatinamente para poder llegar a una meta. Y entonces, bueno, ahí entonces Dios dice: bueno, tú lo alcanzaste, entonces ahora yo te bendigo. No es así. Todo el proceso es gracia de Dios, y eso es gracia sobre gracia. Eso es gracia sobre gracia. Ahora, en Juan 6:63 hablamos de que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, las palabras que yo os he hablado, la palabra de gracia, son espíritu y son
poder de Dios. ¿Para qué? Para darnos el crecimiento de acuerdo al propósito que Dios tiene. Ahora, las palabras, hablamos también de que las palabras tienen el poder, las palabras en general tienen el poder para edificar o destruir. Tienen el poder para animar, tanto como para desanimar. Pueden ser verdaderas como pueden ser falsas. Las palabras pueden inspirar o pueden entristecer y deprimir. Todo depende de cómo se utilicen, de la actitud con la que se usen y de cómo se dispongan. El evangelio es la palabra de gracia que revela el propósito para vivir y nos encamina para lograr ese propósito. Es la única fuente de vida para nosotros. Ahora, la palabra de gracia es un regalo que nos favorece, lo cual es gracia. Cuando algo nos favorece, eso es gracia. Es algo que nos brinda deleite. Ahora mismo, cuando el Señor a través de nuestro pastor soplaba vida sobre nuestro espíritu, no sé ustedes, yo sentí como que si había alguna escama, y yo sé que el Señor aún a través de nuestro pastor lo dijo, que iba quitando las escamas, que iba quitando los dolores, que nos iba levantando, despertando. Eso es gracia. Y eso es la palabra de gracia que nos estaba embistiendo, que nos estaba levantando. Y sí, y la gracia, y también nos da la salvación. No es algo muy pequeño, es algo que no merecíamos, es algo que no podemos lograr entender con nuestra mente finita. Es un don de gracia del Dios de toda gracia, cuya única motivación es amor. Ese es el Espíritu del Padre cuando Él derrama su gracia sobre gracia. Él está impartiendo esa gracia. Él está impartiendo esa gracia desde que empezamos la oración. Cuando el pastor Juan Pablo empezó a orar al principio, aún aquí en el culto, cuando estamos aquí reunidos, el Señor nos llama a estar en unidad. Eso es algo que Él nos... Pero no es porque nos quiere ver juntos, es porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Ahora, estoy haciendo un repaso de lo que hablamos la última vez, pero vamos a llegar a lo que el Señor quiere para esta noche. Otras áreas en que la gracia de Dios se manifiesta. Vamos a ver en Romanos capítulo 3, 23. Dice la palabra del Señor, Romanos 3:23, gracias, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En ese mismo capítulo, unos versos atrás, en el verso 10, dice el apóstol Pablo dice: no hay justo ni aún uno. Él está hablando él está diciendo el mismo Salmo 14, no hay quien busque a Dios, porque no somos capaces por nuestra propia fuerza. No es que nosotros llegamos a Él, sino que Él nos atrajo a Él. Nosotros no teníamos la capacidad. Humanamente no podemos lograr entender humanamente cómo algo que ha sido revelado, que ahora nosotros vivimos, que podemos palpar, que podemos ver en nuestro caminar, en cada momento de nuestra vida, en cada instante de nuestra vida, la gracia de Dios. No podemos entender cómo haya gente que vive como dicen, sin Dios y sin ley, y que no les importe.
no les importe temerle, no les importe agradarle, no les importe buscarle. Eso no lo logramos entender. Pero lo que pasa es que la gracia que nosotros, que Dios ha derramado sobre nosotros, no es porque no lo merecíamos, es porque Él quiso, a Él le plujo. Nosotros no lo buscamos, Él nos quiso, Él quiso soplar vida. Él quiso soplar la revelación de su palabra para nosotros. Y entonces esto no es un libro de historia. Muchos piensan que la Biblia y intentan quitarle el mérito que se merece. Esto no es un libro de historia, es la palabra viva de Dios. Muchos intentan descontarlo como que, bueno, eso lo escribieron muchos hombres, lo escribieron los hombres, eso no fue Dios. Pero es porque no les ha sido revelado. Ahora, no tenemos nosotros nada de que jactarnos por eso. Dios nos amó y quiso revelarnos esa gracia. No hay justo ni aún uno, ninguno de nosotros. Cuando el Señor a través de nuestro pastor nos hablaba de la verdad, de que todo hombre es mentiroso, esa es la verdad, eso es lo que somos. Es nuestra naturaleza, es de camino, de continuo al mal. No hay ningún justo, no hay nadie que pueda hacer justicia, ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Bendita la gracia que nos fue otorgada. Aleluya, aleluya. Vamos juntos a Primera de Corintios capítulo 1 versos 29 al 31. Perdón, vamos a leer el 26, el verso 26, el verso 26. Primera de Corintios 1, 26. Muy bien, gracias. Dice así la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora el 29 al 31 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. El 30 dice: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo el proceso que pasamos es solamente en Él. No hay nada de ese proceso de que el Señor nos dé la sabiduría, que es la revelación, de que el Señor nos justifique. No hay ningún mérito en nosotros. De que el Señor nos santifique, el proceso de santificación. No hay nada que podamos hacer que sea bueno por nuestras propias fuerzas. Y la redención, solamente Jesucristo. Por eso dice el 31: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gracia también quita para nosotros cualquier jactancia o gloria propia. No importa cuántos doctorados tengamos, no importa cuántos diplomas hayan en la oficina, méritos que hayamos recibido, nada de eso importa. Nada de eso importa. Cuántas buenas obras nosotros hagamos. Todo lo que nosotros poseemos es porque Dios nos ha dado la gracia para administrar todo en esta vida, aún en lo natural.
Ha sido gracia de Dios. Por eso lo que nosotros tenemos en nuestra mano no es algo que nos merecemos ni que ganamos, sino es algo que Dios quiere que administremos, porque en realidad no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Él. Aleluya. Miren, si vamos nada más hasta el principio, desde que nacimos, si la palabra nos habla de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos la iglesia, somos el templo de Dios. No nos pertenece a nosotros. Entonces, le tenemos que pedir al Señor sabiduría, pero entender, no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Porque aún todo lo que somos ha sido por gracia de Dios. Aleluya. Porque somos de Él. Somos de Él. Aleluya. Ahora vamos a entrar en lo que el Señor puso para mí en esta noche. Puso en mi corazón para compartir con ustedes en esta noche. Nuestro papel en todo esto, al final, mis hermanos, es ceder. Es ceder. Es darle al Señor el lugar que Él merece. Darle nuestra vida. Es dejar que Él sea quien reine. Cuando escuchamos la palabra que dice: los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos sin fin. Nosotros tal vez tenemos que meditar bien profundamente lo que eso significa, porque cuando alguien está sujeto a un reino, no hace lo que quiere. Él hace lo que el rey quiere. Le pertenecemos a Él, somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 4 versos 6 y 7 dice así la palabra del Señor: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Saben lo que los hermanos de Corintio en realidad estaban haciendo? Simplemente ellos estaban usando los dones que Dios les había dado para dividir la iglesia. Y es algo triste, pero vemos ahí cómo el Señor le da sabiduría a Pablo para llevarlos otra vez. Él lucha con la iglesia de Corinto para llevarlos otra vez a entender de que no tienen nada de qué jactarse, de que ellos no deben estar siguiendo a Pablo o a Apolos. Que porque Pablo representa esto o Apolo representa aquello. No, eso no tiene lugar en medio de los santos, de los que han entendido, de los que han sido lavados por la sangre y han recibido la palabra de gracia. Entendemos que la gracia no es algo que nos merecíamos. Por lo tanto, como nosotros, de la misma manera que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, no tenemos nada de que jactarnos. El apóstol estaba diciendo: miren, todos tenemos nuestros dones. No hay ninguno de nosotros que no haya recibido lo que tenemos. A cada quien Dios imparte dones, ¿de acuerdo? No hay
no hay división, no hay competencia, no es necesario. Todos fuimos llamados a servir al Señor. Como siervos de Dios, sin importar lo que el Señor te diga a ti, el lugar donde Dios te quiera poner a servir, ahí es el lugar que Dios te quiere ver fructificar. Si tú no estás donde Dios te quiere poner a servir, no vas a estar uno ocupando el lugar de otra persona, no vas a fructificar, y el lugar donde Dios quiere que fructifiques va a estar vacío y no va a haber fruto. Pero el Señor quiere ver una iglesia creciendo saludablemente, dando fruto al 30, al 60, al 90, al 100 por uno. Aleluya. Pablo estaba amonestándoles porque eran tan orgullosos y tan engreídos por lo que Dios les había dado, como si les perteneciera, como si lo hubieran hecho sin Dios. Dice en 1 Corintios 3, del 9 al 10, dice: porque nosotros, voy a esperar a que lleguen los hermanos atrás. Amén. 1 Corintios 3, 9 y 10 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. En el capítulo 4 está hablando de Apolos y él mismo principalmente, pero en cierto sentido todos están incluidos. Ustedes son labranza de Dios, son edificio de Dios. Sí, ahora vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar con el nuevo templo y vamos a empezar una construcción. Si las personas que están edificando el nuevo edificio no tienen las herramientas adecuadas, o no tienen las piezas que van una y después la otra y después la otra y después la otra, que las van poniendo de tal manera que van levantando el edificio, si hay alguna pieza que no está, se para la construcción. Porque faltó esto. Nosotros todos estamos parados, firmes sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo Jesús, la piedra angular. Y nosotros somos parte de ese edificio de Dios, de esa construcción de Dios. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Dónde tú quieres, Señor, que yo esté? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? No quiero mi voluntad, ni aún lo que a mí me gusta, ni aún lo que a mí me parece. Quiero estar donde tú quieres que yo esté, para yo poder ser parte de ese edificio que tú estás levantando, tu iglesia. Dice el verso 10, ¿cómo son colaboradores de Dios? Dice el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro, hablando de Apolos, quien aparentemente era el pastor de la iglesia, edifica encima. Y Pablo no se sentía, tomó mi lugar, porque le está haciendo esto, no, déjame yo. No, todos somos un cuerpo, todos estamos llamados a edificar. Entonces Pablo puso el fundamento, que fue Cristo. Él puso el fundamento y otro edifica. Amén, gloria a Dios. Nuestro pastor, él puso el fundamento. Aquí en el amanecer de la esperanza, Jesucristo.
Y ahora edificamos todos juntos. Somos un cuerpo, pero es necesario que su gobierno esté unido, que los ancianos estemos unidos, que las familias, porque Dios trabaja con las familias. El núcleo familiar es donde Dios quiere levantar su iglesia. Que las familias estemos unidas, que estemos trabajando de acuerdo al propósito que Dios tiene, de acuerdo a la visión celestial que Dios nos dio como iglesia. Pero es por su gracia, es con su gracia. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno, incluidos todos, yendo más allá de Apolos, mire cómo sobreedifica. El que edifica planea, no va y nada más empieza a poner ladrillos. Ahora, Dios no te pide a ti que tú lo hagas. Dios no me pide a mí que yo lo haga. Dios nos pide que dispongamos el corazón para mostrarnos su voluntad. Aleluya. Si Dios nos llama a servir aquí o en cualquier congregación, si el Señor nos llama a servir, sea como anciano, como pastor, como diácono, como líder de ministerio, como adorador, sirviendo en cualquier ministerio, debe ser visto como una bendición y una responsabilidad, no como una recompensa. No es el hermano que lo vemos que está ahí todo el tiempo, que está el domingo, que está el martes, que está el jueves, que están los viernes, que está los sábados. Hay que ponerlo. No es porque estemos. No es porque estemos y entonces ahora recibimos una recompensa porque estamos. No, es una honra de Dios. Si Dios pone en el corazón de un anciano, de un líder, de un pastor que apárteme a fulano para el ministerio, no lo debemos tomar como yo me lo merezco porque yo soy fiel, yo estoy ahí. No es eso. Es una honra, mi hermano. Es una honra y una gran responsabilidad también. Entre mayor el grado de honra, es mayor la responsabilidad. El mayor sirve al menor. Es un llamado que nos fue dado a administrar con sabiduría y gracia que solo Él nos puede dar. Él no tenía ninguna responsabilidad con nosotros, Él no nos debe nada para hacerlo. Él no nos debe nada. Nosotros se lo debemos todo a Él. Pablo incluso fue llamado a ser apóstol porque el Padre así lo designó. Si nosotros miramos la vida de quién era Saulo de Tarso, matón. O sea, ustedes han visto las películas de las películas, no, la gran mayoría de ustedes son bien jóvenes. Las películas mexicanas antiguas de que se veían los buenos y los malos y siempre eran matones. Bueno, si el Señor tomara a alguien que está en prisión por 20 años porque era un asesino en serie, y el Señor coge y lo salva y lo sana y lo saca, y el Señor lo transforma como hizo con Saulo, yo creo que muchos de nosotros tal vez diríamos: Señor, ¿qué está haciendo?
porque en nuestra mente humana no nos cabe. Pero eso fue lo que pasó. No es que Saulo, porque era muy bien estudiado, creció en una sinagoga. No, el Señor conocía lo que Saulo de Tarso estaba haciendo, pero Dios tenía un propósito con él. Y si Dios tomó a alguien como Saulo, no fue porque él lo merecía o porque él era bueno, es porque Dios quiso. A él le plujo. A él le plujo. Por lo tanto, mira, si Dios está tocando tu corazón y Él te está hablando porque Él quiere usarte, métete en oración. Señor, ¿será que esto es tu voluntad? Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser parte de ese edificio que es tu iglesia, para la gloria tuya, para la gloria tuya y por tu gracia. No me lo merezco, pero soy deudor a tu gracia, Señor. Porque mis hermanos, ese fue Pablo, alguien que era deudor a la gracia. Por eso ustedes vieron un Saulo y después vieron un Pablo. Eran dos personas completamente diferentes. Fue transformado, pero él entendía. Por eso él no escatimaba esfuerzo. El llamado de Pablo y todo poder y autoridad para desempeñarlo también le fueron dados. De nuevo, no era por lo que él aprendió, no era por lo que estaba en su entendimiento, en su conocimiento. No es conocer letras, es ser lleno del Espíritu. Eso fue lo que Pablo fue y utilizó para poner el fundamento. Eso fue lo que él utilizó. No su fuerza, no su conocimiento, no su propia sabiduría. Fue revelación de Dios. Aleluya. Él dijo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero cada uno diga, yo tengo que mirar cómo sobreedifico. Esto es importante. Todos estamos llamados a edificar. Esto no es para el pastor Romano, que está ahí con los diáconos y con el pastor Santiago, que están ahí llamando a los hermanos, pendiente de que no se enfríe nuestra fe. ¿Qué pasó con este hermano? No lo vemos. No, eso no es para ellos nada más. Les decía yo a los jóvenes, precisamente ahora mismo al pastor Dagoberto, el Señor lo ha llevado a compartir. Él hablaba un poquito de esto hace unas semanas atrás. Lo ha llevado a compartir una serie de mensajes que con respecto al crecimiento. Y parte de ese uno de los módulos se trata de lo que es el servicio al Señor, de lo que es disponerse para servir. Y yo creo que es algo que debemos todos saber, debemos entender. Si hay alguien aquí que no entiende, que no conoce, porque tal vez no ha tenido la clase bautismal, tal vez no ha sido parte de las reuniones que nosotros hacemos cuando vienen los recién bautizados o las personas nuevas que llegan a la iglesia, hablando de los diferentes ministerios. Acérquese a uno de los ancianos, a uno de los pastores y pregunten. Pero no pregunten como el que quiere, bueno, yo quiero ser anciano. Pregunten en oración cuáles son los ministerios, qué funciones hay, porque es importante que lo sepamos. Porque esto que dijo aquí el apóstol Pablo no era para la iglesia de Corintio, era para todos nosotros, es para toda su iglesia.
es para la iglesia en las naciones, es para cada uno de nosotros, y ninguno de nosotros está excluido en eso. Es más, parte del proceso aún de santificación, cuando nosotros vamos creciendo en el Señor quiere usarnos. El Señor quiere usarnos. El Señor te quiere usar con el hermano, con el compañero del trabajo. El Señor te quiere usar con la persona en el bus. El Señor te quiere usar hablándole al vecino que está cortando el jardín, al jardinero que está tirándote las hojas en tu yarda. El Señor quiere que nosotros entendamos en esta noche que esta edificación, este llamado a edificar es para todos nosotros, y que no necesitamos ser llamados y apartados para servir en un ministerio específico para edificar la iglesia de Dios. No. Cuando tú estás sentado ahí, las sillas que están vacías, y tú miras y tú dices, bueno, aquí se sienta el hermano fulano, el hermano José, la hermana María, ¿dónde está? No los veo. Le voy a dar una llamada o le voy a mandar un texto. Tal vez esta noche sea muy tarde, pero al otro día, mi hermano, ¿qué pasó? No te vi anoche, espero que todo esté bien. Dios te bendiga. Miren, ustedes no saben lo que eso puede causar, porque eso es unidad. Ustedes saben, y esto es algo que yo compartía con los jóvenes en la última reunión que teníamos, la reunión que tuvimos específicamente con respecto a lo que es crecer en el servicio. Y les decía, ustedes saben que podemos estar todos cantando juntos en la iglesia, adorando al Señor tal vez. Pero hay personas que llegan y se sientan y nadie los saluda. Y yo sé que tenemos pastores y ancianos que están en la puerta saludando a todos los hermanos, pero como quiera, como que no entran en calor. Y de repente vienen y se sientan en la congregación y termina el culto y ellos voltean y a ver si saludan a alguien o alguien los saluda y se sienten como, yo no sé si yo estoy en el lugar adecuado. ¿Sí? Ustedes saben algo. Cuando termine el culto, no cojan sus cosas y salgan corriendo. Sí, tienen que salir porque hay que mover los carros y todo. Pero si hay alguien que está ahí al lado suyo, dele un abrazo. Si no conoce su nombre, mejor todavía, pregúntele el nombre. Dígale, wow, hermano, Dios te bendiga. Yo me siento triste a veces porque hay hermanos que vienen y me dicen, oh, wow, qué bendición el tiempo de adoración con ustedes. Yo me siento muy bendecido. Yo, amén, la gloria es para el Señor. Y yo le digo, hermano, ¿y usted hace cuánto tiempo? Oh, no, yo estoy aquí en la iglesia hace como 7 años. Y eso me duele, que hay hermanos que no los conocemos porque la iglesia ha crecido. Pero como somos un cuerpo, no es que Juan vaya y salude a cada uno de ustedes, sino que el hermano que está allá atrás abrace al hermano que está allá al lado, que le pregunte su nombre, que se preocupe, que no se sienta como que bueno, vine al culto y recibí una palabra y sí fui edificado por la palabra, pero me siento como que no encajo, ¿sí? Porque aún en eso estamos edificando la iglesia. Aún en eso estamos edificando la iglesia. Y todos somos llamados a edificar. Aleluya. Sí, dale un aplauso al Señor. A algunos Dios les da
el don de ser apóstoles y a otros les da el don de ser evangelistas, pastores, maestros. Ahora, sin embargo, es un don dado, como hablamos, y es a quien Dios le da un llamado. También Él llena de la plenitud de su gracia todo lo que necesita la persona para cumplir con ese llamamiento. Cuando Dios te llama, Dios te llena. Dios llena tu vaso. Y de la forma que Él lo hace es a través de la palabra de la gracia. El ser expuestos a la palabra, el ser edificados a través de la palabra, para poder comprender lo que es la visión espiritual de la iglesia donde Dios nos puso. Para poder comprenderlo, no nos podemos perder no podemos perder el hilo de por donde Dios nos va llevando. Tal vez tenemos la noción de que la visión celestial es como algo que se pone en la página de la iglesia, que es: esta es la visión de esta iglesia. Pero la visión celestial que Dios nos da no termina ahí, porque de ahí el Señor nos va llevando. Nos va llevando. Y nos va llevando así como Él llevaba a Israel de estación en estación. Y es necesario entonces estar apercibidos de conocer para dónde Dios nos va llevando. Y entonces, cuando no le perdemos el hilo, vamos a estar como piedras vivas en la casa de Dios, sirviendo con fervor, con temor, con sabiduría, con revelación de Dios, con la gracia de Dios. Y vamos a ver el fruto de lo que es la edificación de Dios cuando nosotros estamos conscientes. Por eso, cuando el Señor nos está hablando, sea un jueves o sea un domingo, es importante. Nuestro pastor siempre hace alusión, especialmente a aquellos que sirven, por ejemplo, a los maestros de la escuela dominical, que no se vayan a perder la palabra. Bueno, si no están, asegúrense de que escuchen la palabra. Y aunque eso es algo que yo sé que la sierva santa siempre está ahí inculcándoles a todos y diciéndoles: miren, hermanos, ustedes están aquí, pero no se les olvide. Yo sé que ella lo hace, mas sin embargo nuestro pastor, en cada reunión que él tiene con el ministerio de los niños, él siempre viene y les dice: miren, esto me preocupa y esto es importante, pero quiero que ustedes sepan, cuando ustedes escuchan algo así, no es el pastor que lo está diciendo, es el Señor que lo está diciendo a través de él, porque es necesario que estemos alineados a la visión, por donde Dios nos está llevando. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? El cuerpo se debilita cuando nosotros no estamos perdidos, cuando nosotros no sabemos por dónde es que Dios nos está llevando. Entonces es importante que andemos como ovejas de un redil, que escuchan la voz de su pastor. No hablo de nuestro pastor, es porque no es él, es el Señor a través de él. Mis ovejas y me siguen. Veía yo un video de alguien compartió, no recuerdo. Veía un video de un pastor, que habían varias personas que estaban parados al lado de una cerca, y él intentando llamar a las ovejas que estaban esparcidas. Él intentando llamar, estas personas, varias diferentes personas, estaban esparcidas intentando llamar a las ovejas. Y empezó una: haciendo ruidos a ver si lograban llamarles la atención. Y que fueron como 8 personas, una tras la otra, intentando de diferentes maneras, con pitos.
Y fue el pastor. Y solamente dijo algo. ¿Y tú ves todas esas ovejas? Fueron todas hacia él. No se quedó ni una. No se quedó ni una. Y es increíble porque no era que, no es como las vacas que tienen que estar acorralándolas, vengan para acá. No, el pastor las llamó y ellas fueron. Que cuando escuchemos la voz de nuestro Dios llamándonos, vamos, vamos. Hay un dicho que dice que cuando alguien te pregunta, brinca, no preguntes, no digas nada, nada más pregunta cuán alto quieres que brinque. No, hacer prestos, a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Aleluya. Él nos llena de la plenitud de su gracia para todo lo que necesitemos para poder entonces ser parte de esa edificación de Dios. Aleluya. Así la Biblia enseña constantemente que un llamado ministerial no es un lugar del cual se ejerce poder, sino un lugar del cual se ejerce servicio. No es que este es mi ministerio y aquí yo voy a hacer lo que yo quiera. No es que yo voy a doblegar y vamos a hacer lo que aquí se diga porque yo dije y yo mando. No es eso. Es un lugar donde se ejerce servicio. Susi y yo servimos. Y voy a decir la verdad porque hay que andar con la verdad. No somos perfectos, pero queremos agradar al Señor. Y siempre el Señor nos lleva con amor, con sabiduría de Él, a pastorear el altar, a los hermanos del altar, a hablarles al corazón, a no dejarnos provocar tal vez por cosas que quisiéramos ver que no suceden, pero entendiendo que somos un cuerpo y Dios nos va dando crecimiento y la gracia para continuar y ser ese edificio que Dios quiere que seamos. Pero no es porque nosotros hacemos que se hagan las cosas, sino porque estamos en una posición, de nuevo, no de poder, sino de servicio. Estamos sirviendo al Señor. Ahora, la autoridad está ahí, Dios la da. Cuando nuestro pastor nos llama y nos dice, amados, yo siento que hagamos esto, nosotros no reaccionamos porque Él nos lo dice de una manera tajante o porque Él nos obliga. No, ustedes tienen que hacer esto. No. La autoridad del Señor se la dio y nosotros entendemos. Bueno, si nuestro pastor nos está hablando, no lo vemos a Él, vemos es al Señor. ¿Sí? Eso significa que como siervo, esto es algo que tenemos que tener bien claro. Bien claro. Nosotros no somos llamados a ejercer poder, sino servicio. El llamado es algo que Dios da, no algo que nosotros recibimos porque lo merecemos. Aleluya. Amén. En Judas capítulo 1 verso 4, ya estoy terminando.
Dice así la palabra del Señor: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libertinaje no es un pecado de debilidad. El libertinaje es una desobediencia voluntaria. Hay quienes piensan que no entienden que la gracia de Dios no es para yo poder hacer lo que yo quiera. Hay quienes piensan que, bueno, Dios me salvó y entonces ya yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo voy al cielo. No es para eso. No es para eso. Ellos usan eso como una excusa para pecar, viendo la bondad de Dios. Ellos están diciendo, en efecto, que por la bondad de Dios somos libres de hacer lo que nosotros queramos. Que de alguna u otra manera el estándar de Dios no importa más. Que la ley ya fue abolida, yo puedo hacer lo que yo quiero. Pero ¿qué dice la palabra? Volvamos a Romanos capítulo 6, versos del 11 al 15 vamos a leer. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Estamos unidos a Él. Debemos considerarnos vivos para Dios en Cristo y estar muertos al pecado. Si ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El pecado, el Señor tomó el poder de la muerte y del pecado. Y ahora ya Él no quiere que andemos más en las obras de la carne. Él quiere que andemos en el Espíritu. El Espíritu de vida. Él quiere vivificarnos en la verdad. Vivos para Dios en Cristo. Vivos para Dios. El que vive para Dios ya no hace lo que quiere. Ya no hace lo que quiere. Tristemente estamos viviendo tiempos donde se quiere ajustar el evangelio a las concupiscencias de la carne y vemos mucha liviandad. El Señor quiere una iglesia, quiere levantar una iglesia limpia y sin mancha. Él pagó precio de sangre. Él lo dio todo para que nosotros podamos andar en esa libertad del Espíritu, que seamos limpios, lavados, y que el Espíritu de vida que está en Cristo more ahora en nosotros, para que todo lo que el enemigo hacía a través de nosotros antes que estábamos en el mundo fuera anulado y llevarnos a caminar en vida viviendo para Dios en Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora quien yo soy cuando yo camino ya no es Juan el que era antes, ahora es Cristo caminando en nosotros. Por eso la vida que nosotros vivíamos antes ya no es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Vivimos ya no para nosotros mismos, ahora vivimos para Dios. El que vive para Dios quiere agradarle. Somos deudores a la gracia.
Romanos 6:12 dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Pablo no está diciendo que la ley ha sido abolida. Él no está diciendo que la gracia nos da el derecho de salirnos de lo que del gobierno de Dios, del reinado de Dios. Romanos 6:13 y 14 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino aleluya. No estáis bajo la ley, sino la gracia. Eso es una verdad irrevocable. Irrevocable. Puedes andar en esa certeza, en esa certidumbre de que ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero esa gracia ahora permite de que ya el pecado no se va a enseñorear de ti, sino que vamos a andar en la vida de Cristo. Pablo está diciendo que el hecho mismo de que estamos bajo la gracia es lo que nos da el poder para ser libertados de la iniquidad, presentarnos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Sabes por qué? Porque la gracia nos hace deudores. No sé tú, yo me siento deudor. No ahora que estoy aquí parado. Antes, cuando estaba ahí sentado, cuando venía en el carro de camino acá, cuando estaba en el trabajo, cuando me levanté esta mañana, anoche antes de irme a dormir, ayer todo el día anterior, el mes pasado, el año pasado, yo soy deudor a la gracia. Soy deudor a la gracia. Somos deudores a la gracia. Y la gracia nos lleva cautivos a la obediencia de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo con toda certeza en Gálatas capítulo 2 versos 20 y 21: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Pero Cristo fue y lo dio todo para que entonces ahora podamos vivir en esa gracia. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. El apóstol muestra que nosotros debemos andar en obediencia a la voluntad del Padre, en fe, sabiendo que la gracia que nos fue dada es suficiente. La gracia que nos fue dada es suficiente y es en abundancia. Y en obediencia al Dios que ha derramado su gracia en abundancia y nos ha hecho deudores. El Padre quiere que vivamos su reino aquí y ahora. ¿Se acuerdan cuando les dije? Los reinos del mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos sin fin. Nosotros somos siervos del gran Rey y fuimos llamados a edificar su iglesia. Fuimos llamados a sobre edificar. Sobre edificar quiere decir uno encima del otro.
Y ¿saben qué? Al Señor es hacer eso en nosotros. Aún eso es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Que Dios te quiera usar a ti y a mí para ser parte de ese edificio. Eso es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Que al ver la magnitud de la superabundante riqueza de su poder, su amor, su perdón, su fe, su sabiduría, su salvación, su redención, su justificación, su santificación, sepamos que solo somos deudores en todo el proceso. Que nunca se levante nuestra cerviz, que siempre estemos encorvados desde la presencia del gran Rey. ¿Qué desea mi Señor? ¿Qué desea mi Rey? Que crezcamos guardando la palabra de gracia para ser edificados, sobre edificando la iglesia sobre nuestro fundamento, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cambiemos nuestra actitud al tratar a los demás, que cambiemos nuestra forma de pensar en nosotros mismos, que no tengamos un más alto concepto de lo que somos. Que cambiemos nuestra forma de pensar en nosotros mismos, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Como dice 2 Corintios 4 verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que salga de nosotros todo orgullo y toda altivez. No tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. Que Él nos afirme y nos fortalezca para continuar la carrera, siéndole leales, siéndole fiel al santo llamamiento. Al fin, si lo tenemos que hacer, si lo que tenemos que hacer hacemos, somos siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer hicimos. Que como dice Juan capítulo 1 verso 16, de su plenitud tomemos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos das en esta noche. Gracias, Padre. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque yo entiendo que tú estás preparándonos para administrar tu gracia. Y para eso nadie es suficiente. Para eso es necesario que estemos encorvados delante de ti. Para eso es necesario que andemos como un ejército en orden. Para eso es necesario que estemos como esas ovejas que escuchan tu voz y te siguen, que quieren hacer tu voluntad, que no buscan lo suyo, que no buscan su conveniencia, que van a estar un poco incómodos tal vez, pero nada. Oh, no escatimaré ningún esfuerzo. Oh, no, Señor, estaremos firmes, parados en ti, en la roca. Hoy ahí edificaremos tu iglesia, porque somos tu iglesia. Te pertenecemos a ti, no nos pertenecemos a nosotros mismos. No queremos andar por nuestros caminos. Queremos tu voluntad, queremos tu voluntad, queremos tu voluntad. Y en esta noche, Señor, yo clamo a ti para que tú derrames gracia sobre cada siervo, sobre cada sierva. Oh Señor, sobre cada uno de tus hijos, de tu iglesia, Señor. Escucha nuestro clamor en esta noche, que sean oídas nuestras oraciones, Señor, de que tú seas el centro en tu iglesia, que tú seas, Señor, la piedra angular. Oh Jehová Dios, no a nosotros, sino a ti sea toda la gloria. Solamente a ti, solamente a ti. Esta es nuestra ofrenda. Rendirnos a tus pies. Haz como tú quieras. Llénanos para hacer
tu voluntad y encamínanos en tu verdad. Tu palabra de gracia, tu palabra de verdad more abundantemente en cada corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Extiende tu diestra, Padre. Gracias por traernos. Gracias porque pudimos adorarte, porque recibiste nuestras ofrendas. Y gracias también por la palabra que nos has ministrado. Vamos bendecidos a nuestros hogares, sabiendo que fuimos salvados para estar contigo, para crecer en ti, para lograr ese propósito santo de llegar a la estatura de Jesús en el crecimiento, llevar la imagen de tu Hijo. Llévanos en paz a nuestros hogares y ayúdanos a deberle todo a la gracia y a esforzarnos en la gracia, como dice tus palabras, y a vivir agradecidos por la gracia. Valorar y estimar la gracia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos lleve bien. Estamos despedidos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.